Serena. Capítulo 3. No somos amantes. El anexo. Aquel rincón ancestral en la vasta mansión Serenity. Un recodo en el que Serena, en sus años mozos, discurría la mayor parte de sus días. Un enclave reservado solo a la sangre, un territorio que era solo suyo, un santuario sagrado, su escondrijo. Nadie franqueaba las puertas del anexo, salvo el escaso personal encargado de su limpieza. Era un recinto de sorprendente austeridad, en marcado contraste con la pompa y el poder que ostentaba Serenity. Y esta era la primera vez que Acer ingresaba a aquel lugar. Sus ojos azules trazaron un recorrido minucioso por cada rincón. Viejas pertenencias permanecían en sus respectivos sitios, cajas de regalos, muñecas y peluches, todos los juguetes predilectos de Serena. Era evidente que los Serenity habían sido una familia rebosante de amor y resultaba patente que esa niña había sido muy amada. Y mientras sus ojos exploraban la estancia, al fondo de la habitación, Acer, quien había entrado con la intención de verificar el progreso de Serena en su arduo trabajo, reconoció el cuerpo relajado de esta misma sumido en un profundo sueño. Las palabras de la doctora entonces resonaron en su mente como un eco. Serena sufría de un trastorno del sueño que la abrumaba cuando su concentración se volvía excesiva, sumiéndola de forma repentina en el mundo de los sueños. Esto era algo que escapaba a su control, y en tales circunstancias, lo más sabio era dejarla reposar plácidamente. Acer, con la incertidumbre de cómo tratar a esta obstinada princesa, finalmente la tomó en brazos y la condujo hacia su cama. Y mientras la arropaba con suavidad, no pudo evitar contemplarla con asombro ante la inocencia que emanaba en su inconsciencia, y por un breve instante, Serena parecía más joven de lo habitual, lejos de la bruja de 100 años que solía presentarse cada vez que le fruncía el ceño. Y mirando un poco más allá, Acer examinó la comida apenas tocada en su mesa y observó los registros en los que había estado trabajando, notando que Serena incluso había estado tomando notas a su manera, y en general consideró que estaba haciendo un buen trabajo. No por nada había sido una de las mejores alumnas en cada semestre en Dalincourt, recordó. Sin embargo, en un momento, mientras acomodaba un libro en una pila, este se tambaleó y todos los libros cayeron al suelo, generando así un ruido seco. Fue en ese instante que Serena, somnolienta y aletargada, entreabrió los ojos y parpadeó, tratando de enfocar su mirada. La silueta de alguien no quedó del todo clara ante ella, y por un momento creyó que se trataba de Frederick. Sin embargo, eso era imposible, pues se encontraba en el anexo, un lugar al que incluso Frederick tenía prohibido pisar. Al parpadear nuevamente, la figura distorsionada se hizo más nítida, revelando así el rostro de aquel Grayson. Y en ese momento todos los sentidos de Serena se activaron y una alarma resonó en su mente. Una antigua conversación escuchada a escondidas resurgió como un amargo recordatorio. Es bueno que se mantenga callada por ahora, pero tendré que deshacerme de ella si comienza a estorbar. La usaré tanto como pueda y la mataré si se cruza en el camino. Ese tipo de cosas pueden disfrazarse como accidentes, la gente lo olvidará pronto. Importarme. Ella no es más que una extraña para mí, así que no me importa lo que le pase. Pero cuando llegue el momento, tomaré la primera oportunidad. Ten paciencia. Las palabras de Acer en aquel teléfono eran una confirmación de lo poco fiable que resultaba ese hombre, y sin pensar demasiado, Serena se estiró hacia su mesita de noche y tomó el arma que había conseguido hacía un tiempo después de escuchar esa conversación, a pesar de que la posesión de armas de fuego como uso personal era algo ilegal en el reino. Pero esa era otra historia para otro momento. ¿Qué haces aquí?, preguntó con el arma apuntando directamente hacia Acer, pero lejos de mostrarse intimidado por el hecho de que alguien lo apuntara con un revólver, respondió con calma. Te di una tarea para hoy, así que vine a comprobar si la completaste. Sin embargo, en su mente, los prejuicios que Serena parecía haber guardado durante mucho tiempo cerca de él se agolparon en ese momento. Infidelidad, odio, rivalidad, sentimientos tan oscuros. Acer entonces se acercó a ella con confianza, pensando lo ridículo que resultaba que Serena intentara intimidarlo por solo tener el arma. Y con cada paso que dio aumentó el pánico de Serena, quien gritaba que no se acercara. Sin embargo, cuando él llegó a su lado, Acer arrebató el arma de su mano con facilidad mientras explicaba. Aparentemente hay mucho que debo de enseñarte, princesa.
Si deseas intimidar a tu enemigo utilizando un arma, primero debes apretar el gatillo y luego apuntar. Eso es lo que convierte a un arma en una verdadera amenaza. Los dedos ágiles de Aesir manipularon el revólver mientras hablaba y luego apuntó hacia un jarrón diciendo: y cuando escuches el tambor girar, sabrás que estás lista para matar. El estruendo del disparo reverberó tras las palabras de Aesir, atronando los oídos de Serena. La mirada que le lanzó esta misma estaba cargada de ira y temor, una amalgama de emociones que se entrelazaban en sus ojos. ¿Cómo te atreves? ¿A quién crees que apuntas con esa arma?, protestó ella, pero sus argumentos cayeron en oídos sordos para Aesir, quien entrecerrando sus ojos, incrédulo ante la audacia de esta niña. No fuiste tú quien apuntó sin razón a alguien. Tú, ¿cómo te atreves? Cuando ni siquiera has terminado la tarea que te encomendé. Sus ojos azules formaron una línea peligrosa y soltando un bufido, añadió con sarcasmo: Realmente crees que esto es un juego, ¿verdad? Pero a pesar de la situación inverosímil, la mirada de Serena no dejó de ser feroz. Y en su interior, Aesir recordó la promesa que había hecho a un amigo hacía una década, al hermano mayor de esta fiera indomable, Harper. Un joven extraordinariamente ingenuo y bondadoso, un chico que carecía de prejuicios y malicias y que había sido uno de los pocos que no juzgaron a Aesir solo por ser un Grayson. Sin embargo, el problema con Harper era que sus metas eran simples y poco ambiciosas. Anhelaba dirigir un pequeño negocio y explorar el mundo como un vagabundo, y quizás, movido por un afecto fraternal y el amor hacia su pequeña hermana, un día, mirando a un Aesir de 17 años, Harper se giró y le pidió: algún día Serena heredará el negocio familiar y liderará Serenity, así que cuando eso ocurra, promete que serás un buen socio. Así que intenta ser leal y amistoso con ella, ¿de acuerdo? Su risa contagiosa nunca desapareció mientras le tendía la mano. Harper era un muchacho tonto y candoroso, carente de malicia, que nunca imaginó que su amistad podría cambiar en cualquier momento. Y fue esa inocencia lo que hizo titubear a Aesir al aceptar su oferta, porque sabía que como Grayson, cumplir con esa promesa sería una tarea difícil. Aún así, sin entender por qué, terminó aceptando, también actuando como un tonto. Y hasta ahora había honrado su promesa a su manera desde que asumió la dirección de Serenity. Tan solo esperaba que dondequiera que estuviera Harper, no se sintiera demasiado decepcionado por cómo había evolucionado todo. La vida con sus giros inesperados había llevado a Aesir hasta este punto, pero su lealtad a la promesa seguía intacta, ¿sí? Incluso en medio de un enfrentamiento tenso con Serena y el eco de un disparo que resonaba en el aire. El tenso silencio entre ellos se volvió palpable, una atmósfera densa que los envolvía, y finalmente, Serena rompió ese muro de quietud con una protesta impetuosa. Si planeas dispararme, hazlo de una vez. Deja de pretender que me estás dando una oportunidad. Sonriendo como un lobo hambriento, Aesir respondió con un tono calculado: tendrás que esperar un poco más, ya que pienso darte un buen uso antes de eso. La maldición que salió de los labios de Serena fue visceral. Ese maldito hijo de perra ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Antes dijiste que no confiabas en mí, porque según tu cabecita te usaré, traicionaré y mataré para poder tomar todo lo que pueda, ¿no es así? Pues bien, te propongo que hagas lo mismo conmigo. Serena, atenta a sus palabras, frunció el ceño en confusión y ante su gesto perplejo, Aesir prosiguió: deberías tomar también cualquier oportunidad para traicionarme, matarme y tomar todo de mí. Así estaremos iguales en condiciones, ¿no lo crees? Así que, pongámonos en la misma línea de fuego, tú y yo, trabajemos juntos para alcanzar nuestros objetivos, y cuando lo logremos, si eres la primera en voltear y disparar, habrás ganado. Pero si fallas, entonces yo gano, ¿comprendes? El arma que antes estaba apuntando a su cabeza había sido desarmada con destreza. Las balas rodaron por los pies descalzos de Serena mientras ésta lo miraba con cautela mientras Aesir extendía el revólver descargado hacia su dueña. No obstante, mientras él comenzaba a alejarse, aparentemente llegando a un acuerdo tácito, Serena lo llamó planteando una pregunta que hasta ahora no se había atrevido a hacer de manera directa. Déjame preguntarte algo. ¿Cuál fue el acuerdo que hiciste con mi abuela hace 4 años? ¿Qué le prometiste a cambio de gestionar la empresa familiar? Un breve silencio se apoderó del lugar antes de que Aesir respondiera con frialdad. Mañana por la mañana iremos al hotel. Deberás estar lista para entonces. Y luego de eso,
El silencio volvió a inundar el espacio, pero Serena siguió sin respuestas a sus inquietudes. Y así, a la mañana siguiente, Sui, quien había asistido a Serena en su preparación para la primera reunión como copropietario de Serenity, le susurró con emoción sus mejores deseos, a pesar de la actitud distante de Serena, pues sabía que esa actitud solo era una fachada. Pero en el fondo, a Serena le embargaba la misma emoción. Y momentos después, el silencio sepulcral descendió entre Serena e Iser en el interior del automóvil como un pesado velo. Sin embargo, lanzando una mirada fugaz al hombre a su costado, Serena se hizo la promesa silente de que sería ella quien dispararía el primer tiro. Y mientras el vehículo los llevaba hacia la entrada de la mansión, un aura inquietante se cernía en la distancia, donde Frederick los observaba con una mirada penetrante, ojos verdes que cargaban sus propios misterios. Una vez en el Hotel Serenity, Serena, Iser y el gerente general llevaban a cabo una reunión de negocios y en esta, mucha de la documentación necesaria había sido apilada. Sin embargo, al notar el gesto un poco apretado en Serena, el señor Logan trató de reanimarla diciéndole que ella podía tomarse su tiempo y no era necesario sentirse presionada. Pero lejos a lo que el hombre pensara, Iser, que también miraba a Serena de soslayo, reconoció que el gesto en ella no era de aprensión, sino todo lo contrario. El ligero rubor en sus mejillas, que era casi imperceptible, era una clara muestra de lo emocionada que estaba, y quizás se debía porque era la primera vez que ella recibía un documento directamente en sus manos, no a través de Iser, no a través de Sui o de alguien más, sino llanamente a ella. Asimismo, Iser se preguntó cómo es que Serena soportó vivir a las sombras de otros teniendo en cuenta su temperamento, y aún así, allí estaba ella, reaccionando toda emocionada ante su primer reporte. Y ciertamente tampoco era como si él tuviera alguna obligación con ella. Entrenarla no estaba dentro del trato que él había hecho con Aisa. Pero, de cualquier modo, tampoco fue una mala reacción. Por su parte, Serena finalmente se permitió sonreír un poco al reconocer varios términos en los documentos que sus ojos glotones absorbían línea por línea. Y con cada palabra que leía los pensamientos, esto es igual al contrato que mi abuela me hacía leer hace 12 años. Conozco este término. Iser siempre la usa cuando está hablando de negocios por teléfono. Brotaban, haciéndola sentir como una estudiante que se había preparado para un examen el día anterior. Y qué sensación más satisfactoria. Sin embargo, conforme iba pasando el tiempo, los hombres presentes se fueron sumergiendo más y más en temas cruciales como ofertas y subastas, clientes con demandas irrazonables, impuestos, cláusulas y muchos temas tediosos. Lo que le hizo darse cuenta a Serena que por muy frío y detestable que le resultara a Iser, él realmente era un hombre minucioso que administraba con buen ojo el negocio, lo que a su vez lo hacía ver como un hombre estoico. Sin embargo, ese mismo hombre era el que le había dicho que no dudaría en dispararle cuando llegara el momento, pero también la entrenaría. ¿Por qué aquel hombre era tan difícil de leer? De cualquier manera, a Serena no le gustaba tener que bailar a su son, pero por el momento no podía evitarse. Y mientras seguía leyendo los documentos frente a ella, algunas cifras en el presupuesto llamaron su atención. Sin embargo, totalmente enfocada en la data, un ligero escalofrío la recorrió cuando sintió a Iser inclinándose un poco más cerca de ella, asustándola a su vez. ¿Hay algo que no comprendas? Le preguntó entonces él, pero realmente no era eso. Serena entonces explicó que el presupuesto en los informes entregados no coincidía con los costos, lo cual era bastante irregular. Al escucharla, Iser tomó los papeles que ella había estado leyendo y los revisó diligentemente. Al comprobar que realmente era como Serena decía, se preguntó si durante todo este tiempo en los que él le enviaba a través de Raúl los informes y reportes de Serenity, ella siempre los había leído. Su suposición había sido que Serena apenas los hojeaba, pero resultó bastante interesante descubrir que realmente estaba poniendo atención. Sin embargo, eso no fue lo único. Resultó que la familia Dorotea, que eran dueños de una minera que ya estaba en quiebra, eran los principales proveedores de piedras que serían usados para la reconstrucción de las terrazas de Serenity. No obstante, condenados por su situación precaria, habían intentado una audaz jugada y habían elevado mucho más sus precios. Serena sabía que el recurso usado no era precisamente un elemento de alta calidad, y lo sabía porque en una de las tantas fiestas de máscaras, en donde los nobles se desinhibían sin el temor de ser reconocidos, había logrado escuchar alguno de los secretos de los Dorotea, así que sí,
Fue una suerte recordar aquel evento y también se sintió orgullosa de poder evitar un trato nada beneficioso para Serenity. Pero más allá de su buen tino, se realizó otra sugerencia. Dado que el objetivo de los Dorothea en realidad era deshacerse de aquella mina que era como un elefante rosado para ellos, lo mejor era ajustarse a lo que ellos querían, contactándolos con otros inversionistas que estuvieran dispuestos a comprar sus tierras. De ese modo, los Dorothea podrían vender sus piedras y su mina y Serenity podría comprar dichos recursos a un mejor precio sin necesidad de negociar directamente. Serena, que escuchaba atentamente, entonces comprendió que su enfoque era beneficioso para todos. Era un ganar y ganar, en donde todos obtenían lo que querían sin perjudicar la reputación de nadie. Asimismo, el señor Logan, que también había estado inmerso en la discusión, finalmente sonrió complacido, pero con la desgracia de hacer un comentario no tan complaciente para los presentes. Estas son excelentes noticias, ustedes dos sí que hacen una gran pareja, había dicho, lo que solo provocó que Serena reaccionara como si lo hubieran electrocutado. Isar solo soltó un suspiro para luego levantarse y dar por terminada la reunión, ya que aún debía seguir con su itinerario. Sin embargo, mientras Serena imitaba sus acciones, su tobillo, que aún seguía resentido, punzó haciéndola estremecer. Y aunque el dolor había calado dentro de ella, en su afán de no demostrar su debilidad ante Isar, fingió estar bien y caminó por delante de este mismo con su típico andar altanero. El señor Logan, por su parte, que los esperaba en la puerta, solicitó unos minutos más a Serena, dado que tenía un regalo preparado para ella. Y mientras Serena se adelantaba sin mirar atrás, la mirada azul de Isar se había instalado involuntariamente en el tobillo dolorido de Serena, aquel que ella tanto quería ocultar. Fue mucho después de que Isar se hubiera marchado, que Serena finalmente se montó en el carro y se despidió cortésmente. Sin embargo, antes de partir, una empleada llegó corriendo trayendo consigo una bolsa con ella. Al llegar, esta informó que Isar había ordenado que se lo entregaran directamente a su esposa, pero cuando Serena miró su contenido, más allá de las miradas cómplices que compartieron el gerente y su empleada, Serena sintió la rabia hervir dentro de ella. En la bolsa había un par de zapatos de tacón bajo que combinaban perfectamente con su vestuario y que era de su medida, pero por muy encantador que lo vieran los demás, para Serena, este era el modo de Isar de hacerse ver como un buen marido mientras que ella era vista como una niña frágil. Se había esforzado tanto para ocultar su debilidad y hasta por un momento creyó que lo había conseguido. Sin embargo, era ese hombre el que siempre veía más allá de ella, no importaba lo que hiciera. Él siempre estaba a un paso más adelante que ella y eso la hacía sentirse vulnerable, incapaz de seguir sintiéndose de esa manera. Serena arrojó el regalo de Isar y dio la orden para que se marcharan de allí. No le importó lo que los demás pensaran o si su reacción había sido excesivamente intolerante. Lo único que quería era marcharse de allí a los brazos de la única persona que la comprendía, Frederick. Necesitaba a Frederick, pero de solo imaginar que era precisamente esto lo que Isar esperaba de ella, su voz interna gritó y se rebeló. No. Y una vez llegó a la mansión, rápidamente, Serena caminó directamente hasta el anexo dando órdenes. Una oficina nueva, un teléfono, ropa cómoda y mucha agua. Se salpicaría agua durante toda la noche si era posible con tal de no repetir su error. Ya no era momento de sentirse perdida a causa de ese hombre, era momento de actuar, de utilizar su tiempo sabiamente. Era momento de prepararse a sí misma para traicionar a ese maldito Grayson. Y después, pedir el maldito divorcio, porque solo así, él perdería toda autoridad en Serenity. Avanzada la noche, y tras ordenarle a Raúl que ya podía marcharse a descansar, Isar miró los documentos que su asistente le había entregado pulcramente. En estos estaba escrita la lista de nombres de aquellos que no serían invitados al aniversario del hotel, pero mientras él seguía con sus cavilaciones, un abrupto sonido lo interrumpió y como un vendaval, Serena entró sin siquiera tocar la puerta. Caminando resueltamente, ella se colocó a su altura y estampó el último volumen de los registros que le había entregado. Sus ojos violetas irradiaban suficiencia, mientras que su boca expresaba haber cumplido finalmente con su tarea, tal como él se lo había pedido. Y sí, otras veces su actitud de princesa prepotente le habría molestado, pero ahora mismo, y mientras la miraba atentamente, le pareció bastante divertida. Te tomó más de 2 días, supongo que esta vez no te quedaste dormida.
Los ojos de Serena fulguraron de indignación. Este molnos... ¡Ah! De acuerdo. No era como si hubiera esperado que él aplaudiera por ser capaz de cumplir con una tarea que pocos podrían, pero ¿de verdad tenía que actuar de esa manera tan indiferente? Ese hombre la crispaba, y más sabiendo todo el esfuerzo que había hecho para comprender el verdadero esquema y objetivo de cada registro. Pero en cambio él solo soltó un simple «Bien, si lo has entendido será mejor que estés preparada». Y tras un breve interludio, agregó: «Debes haber tenido mucha prisa para venir a decirme que habías terminado con ese último volumen». Sus ojos azules echándole una mirada breve pero significativa. Siguiendo su mirada, Serena miró hacia abajo y fue allí cuando se dio cuenta a lo que él se estaba refiriendo. Y con una mezcla de vergüenza y timidez, ella se dio la vuelta para así evitar que él notara su desliz. Sin embargo, Izar tampoco pudo evitar hacer su propio análisis sobre ella. Serena no era alguien que se mostrara frente a él como alguien casual, y no precisamente porque buscara impresionarlo, no, sino porque ella prefería morir antes que mostrarle su lado más vulnerable. Y aún así, allí estaba ella, lo que solo demostraba lo importante que era todo este asunto para ella. Una mujer que incluso era capaz de ocultar el dolor en su tobillo y que no pensaba demasiado en lo que llevaba puesto en esos momentos, resultó tomarse las cosas con mucha seriedad. Sí, tenía que reconocerlo. Tomar a Serena como su pupila no estaba resultando como él esperaba. Lejos de actuar como la niña gritona y tediosa, Serena podía ser determinada, perspicaz. Y si era honesto consigo mismo, era un poco divertido sacarla de sus casillas. Y eso era algo que le sorprendió un poco. Por otro lado, Serena, que finalmente se cansó de sentirse otra vez como un ratón atrapado, se dio la vuelta echando fuego sin importarle que se viera como si huyera de él. Pero justo cuando estaba por alcanzar la puerta, él volvió a llamarla para entregarle la lista negra de personas que no estaban invitados al evento de ese año. Arrebatándoselo de las manos, ella volvió a girarse haciendo retumbar sus pantuflas por el pasillo. Y sin esperar más, fue en busca de Frederick. Esa noche necesitaba despejar su mente. Horas después, la música y el alcohol entrando lentamente en su sistema lograron cambiarle finalmente su apático humor. Pese a los recordatorios de Frederick a su lado, que seguía insistiéndole que no podía beber por los suplementos médicos. Aún así, Serena solo sonrió sin perder los ánimos y restándole importancia a sus palabras con una risita infantil. Y mientras ella se dejaba envolver en el manto del sosiego, Frederick se permitió admirarla tal como solía ser cuando ella caía en el hechizo del alcohol. Serena nunca había sido una buena bebedora. Los cócteles que bebía contenían poco alcohol, pero incluso así, ella comenzaría a actuar como una linda niña y luego se dormiría. Y en el fondo, deseaba que solo él fuera capaz de ver esa sonrisa. Solo él quería ser capaz de ver ese lado hermoso en ella. Lastimosamente, aquel dulce momento no duró demasiado. Cuando de pronto a lo lejos las voces de unos hombres llegaron a Serena, logrando sacarla de su estado de serenidad. El residuo de su conversación implicaba que ellos pertenecían a las 8 familias que Izar determinadamente estaba planeando aislar de Serenity, pese a que ella misma se había negado. Sin embargo, el asunto que aquellos seguían cuchicheando entre voces ebrias también implicaba tomar represalias contra Serenity, lo cual resultaba absurdo. Entendía que se encontraran molestos por ser excluidos de la noche a la mañana, pero de ahí a pretender apuñalarlos por la espalda, eso sí que no. Su furia escaló tanto que incluso su borrachera se había esfumado, así que, levantándose, se dirigió hasta ellos pese a las advertencias de Frederick. Pero para Serena, esto no estaba en discusión. Ella necesitaba escuchar lo que esos tipos estaban planeando contra Serenity y quizás así tendría algo con lo que conseguir un poco de supremacía sobre Izar. Esta era su oportunidad de poner una expresión en su cara de piedra. Sin embargo, minutos después, el tipo que había interceptado para que le contara más acerca de sus planes decidió que ya había dicho suficiente y era momento de hacer algo más divertido. Por supuesto, Serena no tenía ninguna intención de ir con él a ningún lado. Su intención solo había sido sonsacar la información, pero a medida que el hombre iba poniéndose más intenso, Frederick, que se había mantenido al margen por órdenes de Serena, finalmente perdió su paciencia y más al ver cómo aquel intentaba arrastrar a Serena fuera de allí. Así que, tomándolo del cuello de su camisa, lo arrojó con facilidad hacia la mesa donde sus compañeros retozaban de borrachos. Pero al notar la atención que habían conseguido con la conmoción,
Serena arrastró a Frederick fuera de allí. Las cosas podían salirse de las manos y se veían involucrados con la policía. Y momentos después, ella reprendía las acciones de Frederick por haber intervenido aún cuando le había dicho que se mantuviera al margen. Pero en respuesta, él la tomó de los brazos y alegó que no era posible que ella misma se expusiera al peligro. Se supone que debía dejar que ese tipo te arrastrara de allí, le dijo él. Y no, por supuesto que no. Pero ese no era el punto. Serena realmente confiaba en él, y así se lo hizo ver. Confío en ti, Frederick. Sé que si hubiera hecho cualquier señal habrías llegado a ayudarme. Siempre es así. Tú nunca bebes alcohol y eso es porque siempre debes mantenerte en alerta. Así que confío en ti. Pero si hice lo que hice fue porque te dije que no te entrometieras en esto y aún así lo hiciste. ¿Acaso ya olvidaste cuál es nuestro trato? El hecho de que los demás digan que somos amantes no debería hacerte olvidar lo que tú y yo realmente somos. ¿Acaso lo has olvidado? Había sido hacía 2 años atrás, cuando las palabras de Iser que había escuchado a escondidas calaron en ella llenándola de un miedo irracional. Y sin importar si el objetivo de Iser era realmente ella o no, lo único en lo que Serena podía pensar era en lo desprotegida y fácil presa que era para él. Así que en aquel entonces, lo único en lo que podía pensar para enfrentar a alguien tan desalmado como él, era consiguiendo a alguien que fuera igual de sangre fría. Necesito a alguien que no dude en matarlo si la situación lo requiere. Consígueme a alguien así, Sue. Alguien que cuide mis espaldas, que esté conmigo todo el tiempo y en todas partes. Susurraba llena de miedo. Pero conseguir un guardaespaldas habría sido demasiado evidente y solo habría revelado sus verdaderos miedos. Por lo tanto, el trato que tenía para aquel hombre que un día se presentó como Frederick Bloom fue un trato inequívoco que debía ser camuflado con el título de amante. Y así, el recuerdo del pasado se desdibujó y la historia entre ellos dos se reveló. No lo olvides. Tu trabajo es protegerme de Iser. Tus emociones, sentimientos o pensamientos no están en cuestión. No importa lo que los demás digan de nosotros. Y admitiré que nuestra relación puede que haya cambiado un poco. Escuchaste cada palabra que tenía que decir, nunca me criticaste y siempre has estado de mi lado. Yo tampoco esperé abrirme de este modo contigo, pero eso es todo. No puedes dejarte llevar por lo que otros dicen de mí. No puedes sentirte enojado por nada de eso. No puedes cruzar la línea, Frederick, porque tú y yo no somos verdaderos amantes. Ante sus palabras, las manos de Frederick se apretaron a su costado con impotencia, pero al final terminó accediendo. Está bien, haré lo que me pidas, pero entonces deberás darme acceso al anexo. Ese es el único lugar en toda la mansión a la que no se me permite entrar. No puedo cumplir con mis deberes de protegerte si estoy limitado. La otra noche escuché un disparo y luego supe que tuviste una discusión con ese hombre. ¿Qué si hubieras muerto ese día? Dijo él, y era cierto, pero el tema de dejarlo entrar al anexo no estaba en discusión. Tengo mi propia arma para defenderme de él allí, y también hay guardias vigilando el lugar. Aquel día Iser entró porque debíamos discutir asuntos de Serenity. Sin embargo, eso ya no sucederá. Ya he ordenado que nadie, incluso él, entre sin mi autorización. De cualquier modo, no sé por qué seguimos discutiendo sobre esto. Estoy cansada y quiero ir a casa. Y así, sin más, ella se giró y comenzó a alejarse. Pero nada de lo que Serena dijo alejó los pensamientos oscuros y persistentes de Frederick. Serena era demasiado inocente para su propio bien. Ella de verdad no tenía idea de lo que ocurría más allá de su mundo, así que jamás podría imaginar lo oscuro y peligroso que era alrededor, y era por eso, que no podía simplemente mantenerse a raya. Por tanto, pasada la madrugada y tras dejar atrás a una durmiente Serena, Frederick partió a la biblioteca con la pobre excusa de ir por un libro que leer. Sus cautelosas manos viajaron sobre las duras pastas, pero lentamente fueron deslizándose un poco más allá de la estantería, como si estuviese buscando algo. Y fue entonces que una voz inesperada y nada grata se escuchó entre los libreros. ¿Qué estás buscando tan tarde por la noche como una rata escurridiza? Iser, bañado por la penumbra, esbozaba una sonrisa como la de un gato, acechando a su presa.